Dios los bendiga a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra reunión familiar. También quiero saludar eh, a las personas que van a compartir con nosotros a través de redes sociales. Saludamos a cada persona que nos apoya, que nos da un like, que nos sigue. En el día de hoy quiero compartirles una porción bíblica que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9, y dice así. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amado Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que nos reveles tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra, Señor, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Eh, Usa mi vida, te lo pido, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada persona que va a escuchar esta palabra y que podamos ponerla por obra, que podamos vivirla, que podamos dar el fruto que tú estás esperando, Señor. Amén. Amados, esta porción bíblica, esta parábola, puntualmente, me gusta muchísimo porque habla de siembra, habla de fruto, habla de cosecha, y yo como hombre de campo sé lo difícil que es sembrar, porque la semilla es atacada durante todo el proceso del sembrado. Desde el momento en que uno prepara la tierra, siembra la semilla, hasta el momento en que el fruto está listo para ser cosechado, esa semilla es atacada en diferentes etapas y hay todo tipo de plagas y obstáculos que debe enfrentar y sortear esas semillas y finalmente esa planta pretende dar fruto. Ejemplos en lo práctico: yo durante mucho tiempo tuve huertas en mi casa. Al principio son las hormigas, los insectos, los pájaros, las palomas, las inclemencias del tiempo. Te viene, qué sé yo, un temporal de 5 días de lluvia, se inunda todo y todo lo perdido se pierde. Lo mismo con el calor, si viene mucha sequía y se tiene que regar varias veces al día inclusive para que la planta no se seque. Las hormigas, los caracoles, y ya estando el fruto, hay insectos que depositan larvas en el fruto mismo y el fruto se pierde. Un montón de cosas que esa semilla debe enfrentar. Y a través de esta parábola, amados, Jesús nos muestra que ocurre lo mismo con la gloriosa semilla del Evangelio, con la gloriosa semilla de la palabra de Dios que es sembrada en los corazones. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar sobre esos ataques que debe superar y que debe soportar esa semilla. Vamos a ir al primer punto. Seguimos en Mateo capítulo 13, versículo 18. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo y dice lo siguiente: Oíd pues vosotros
la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Según la interpretación de esta parábola dada por el propio Jesucristo, el primer ataque que viene sobre la semilla, sobre la palabra de Dios sembrada en los corazones, es no entender esa palabra. Y no está hablando el Señor, cuando dice no entenderla, no está hablando de entendimiento intelectual, no está hablando de entender en cuanto a interpretación o significado de la palabra, sino que está hablando en un sentido mucho más profundo. Vamos a leer juntos primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice el apóstol Juan lo siguiente: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a leer también el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para vencer este mundo, amado, para vencer sus ataques, sus ofertas, sus trampas, su influencia, necesitamos ser gente de fe. Leo nuevamente el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Necesitamos ser gente de fe. Sin una fe robusta, no vamos a poder vencer a este mundo. La iglesia es una comunidad de fe. Debe serlo. De lo contrario, simplemente estaría siendo un grupo de amigos, un club social, una reunión de coinonía, de compartir un rato, pero la iglesia es una comunidad de fe. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe, necesitamos buscar a Dios con fe, congregarnos, reunirnos con fe, predicar del Señor con fe, orar con fe. ¿Sí? Mire lo que dice Pablo al respecto. Romanos capítulo 10, versículo 17. El apóstol Pablo dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Lo que produce esa fe para ser una iglesia con fe es la palabra de Dios. Debemos entender que Dios envía su palabra para bendecirnos, para bendición nuestra. Cuando Dios siembra la palabra en nuestros corazones, tiene el propósito espiritual de fortalecernos, de confrontarnos, de direccionarnos, de alimentarnos. ¿Sí? Necesitamos entender que es la palabra de Dios lo que produce fe en nosotros. También debemos entender, y esto es muy importante, que si descuidamos la palabra de Dios, que si no la leemos, o la leemos muy poco, o la leemos por arriba, esa fe va a ser raquítica. Cuando nos acercamos a la Biblia, no estamos simplemente acercándonos a un libro de los más ricos en cuanto a contenido. No es solo un libro de historias pasadas, sino que nos acercamos a la palabra de Dios. Nos acercamos a lo que la boca de Dios ha hablado acerca de nosotros. Y no podemos descuidar esa palabra. Debemos leerla mínimo 2 capítulos por día, y leerla y rumiarla, meditando en ella, porque si bien el texto que podemos leer quizás fue escrito 1500 años atrás y fue escrito para personas que ya han muerto,
pero esa misma palabra, si yo la leí hoy a la mañana, es Dios hablándome a mí. Y tiene un propósito por el cual Dios me habló a través de esa palabra en ese día. Necesitamos ser personas diligentes en cuanto a cultivar la lectura bíblica, el estudio de la palabra. Estudiar la palabra de Dios nos fortalece. Necesitamos escudriñarla. Si no leemos o leemos muy poco la Biblia, si no la escudriñamos, si no la vivimos, no tendremos esa fe para vencer a este mundo. Y lo peor y lo más peligroso es que si descuidamos la palabra de Dios y por consiguiente nuestra fe es raquítica o inexistente, ¿sí?, es que el mundo nos va a vencer. Por eso te animo, allí donde estás, a que invirtamos tiempo en lectura de la Biblia. Es vital leer la palabra de Dios. Aparta un tiempo en la mañana, en la noche, cuando ya los niños están durmiendo. Leer palabra de Dios. Leer la palabra que salió de la boca de Dios y no permitir que nada la robe. No permitir que nada la robe. Quiero leer nuevamente en donde Jesús nos advierte, Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos al segundo punto. Versículo 20. Sigue hablando Jesús. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Segundo ataque que debe soportar esa semilla plantada en el corazón. Las emociones. Ser solamente un oidor emocional. Amado hermano, las emociones son buenísimas. Las emociones nos ayudan, nos animan. Las emociones son una ayuda grande, pero no son suficientes. Lo repito, las emociones no son suficientes. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar por las alturas. No siempre vamos a estar con la batería totalmente cargada. Van a haber momentos de dificultades, momentos de desánimo, momentos en donde no nos vamos a sentir bien físicamente, inclusive. Y si nuestra búsqueda de Dios y nuestra comunión con Dios depende solamente de las emociones, entonces estamos en gran peligro. Versículo 21 dice, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nuestra actitud, hermano, cuando lleguen los problemas, porque van a llegar, cuando llegue el día malo, porque todos tenemos ese día malo, nuestra actitud ante el problema, ante el día malo, ante la aflicción, ante la persecución, revelará si somos o no oidores emocionales. Dice Jesús que si la palabra no tiene raíz, se vuelve de poca duración. De poca duración. Ahora analicemos, ¿dónde crece la raíz? En lo interior, en la profundidad de la tierra. ¿Sí? En la profundidad de la tierra. Miren lo que dice el versículo 5. Parte cayó entre pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. La palabra nos debe afectar en el interior, en lo profundo de nuestro ser, en el corazón. Permítame una cita del Antiguo Testamento. Oseas 10:12 dice lo siguiente:
Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y nos enseñe justicia. Aquí aparece esta palabra, barbecho. ¿Qué es el barbecho? ¿Sí? El barbecho es cuando la tierra se prepara antes de ser sembrada. El barbecho es cuando la tierra se endurece en lo superficial, y si uno siembra sobre esa tierra dura, la semilla no va a tener las fuerzas de echar raíz en esa tierra dura. Entonces, barbechar la tierra era romper esa dureza superficial, romper los terrones, quitar las piedras, todo lo que puede obstaculizar que esa semilla extienda sus raíces bien en lo profundo, ¿sí? Es decir, la palabra no la podemos recibir solamente como algo que nos emocionó interiormente. Debemos clamar que sea Dios abriendo nuestro corazón, quebrantando nuestro corazón, para que esa palabra impacte en nuestro interior, para que el enemigo no la robe. La palabra de Dios debe impactar en lo profundo de tu corazón, debe impactar en lo profundo de mi corazón, en nuestro interior. De lo contrario, solamente seremos gente emocionada por un tiempo. Corremos ese riesgo de ser gente emocionada por un tiempo. Vivir la palabra es otra manera, ¿sí? de, es otra manera de mostrar, es decir, vivir la palabra revela, perdón, discúlpeme, vivir la palabra revela que esa palabra ha hecho algo en mi interior. Ponerla por obra muestra que esa palabra ha echado raíz en nuestro interior. Que el Señor nos ayude. Debemos estar preparados para la persecución. Gracias al Señor estamos en una nación libre como lo es Argentina, en donde nadie corre peligro de muerte por reunirse a adorar a Jesucristo, nadie corre peligro de ser encarcelado por predicar en un lugar público, pero es muy probable que ese tiempo venga y debemos estar preparados. Pues al venir la aflicción, dice Jesús, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Debemos estar preparados para la persecución y estar dispuestos a soportar aflicción por causa de la palabra de Dios. Nosotros en Occidente tenemos libertad, como les decía, pero hay gran parte de la iglesia de Cristo, la iglesia perseguida, que soporta esa persecución, que soportan ser torturados, soportan ser encarcelados y de todos modos siguen predicando con denuedo. Así que debemos estar preparados. Te animo a que estés preparado a la persecución y a la aflicción por causa de la palabra. Conforme los gobiernos del mundo entero están aprobando leyes contrarias a la voluntad de Dios, la iglesia que se disponga a vivir la palabra, ¿sí? La iglesia que se disponga a hacer luz en medio de tinieblas va a entrar en conflicto directo con los gobiernos de esta tierra. Es mentira que todo nos tiene que ir perfecto. Es mentira que todo nos tiene que ser un camino de rosas. No, es mentira. A las personas que se les predica eso, cuando aparece el primer inconveniente, no vienen más, no, se apartan de la fe, porque se les enseñó una mentira. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dijo Jesucristo? A mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. El mundo me aborreció a mí, a ustedes también los van a aborrecer. Debemos estar preparados si queremos que el enemigo no robe esa semilla que el Señor ha plantado en nosotros. Y vamos al último punto, tercero, versículo 22. Dice lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Este es el tercer ataque y es el más peligroso de todos.
las riquezas materiales, el engaño de las riquezas, dicho por el propio Jesús, el afán de la gente de este siglo por las cosas materiales. ¿Cuál es el afán del mundo entero en este momento? La plata, el dinero. ¿Qué es un afán? Yo fui al diccionario bíblico. Definición de la palabra afán según el diccionario de la Real Academia Española. Dice, anhelo vehemente, preocupación desmedida. Y Jesús toca este tema en el capítulo 6 y lo quiero leer. Soy de leer mucha Biblia, espero que me tenga paciencia. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y servir a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Notemos la cantidad de veces que habla de afán Jesús. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El afán de este tiempo es el dinero. La gente corre de manera estrepitosa hacia el dinero. Los crímenes más atroces se cometen por dinero. El amor al dinero hace que familias enteras se separen. Cuando entra lo material, cuando entra el dinero, generalmente eso saca lo peor de las personas. Yo no predico de un Dios de pobres. Mi Dios bendice y bendice abundantemente. ¿Sí? Tener dinero no es pecado. El amor a la riqueza es pecado porque es avaricia, es idolatría. El amor a la riqueza es pecado. Servir a las riquezas es pecado. No se puede servir a dos señores, dice Jesús. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo servir a la riqueza porque se le está haciendo infiel a uno o al otro. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, tocando este mismo tema. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dicho por el propio Pablo, por codiciar y amar al dinero, muchos se extraviaron de la fe. Dejaron de creer, creían pero dejaron de creer. Amado hermano, Satanás ofrecerá lo que sea con tal de apartarnos de la fe. Recuerden que si se le animó a Jesús en la tentación en el desierto, cuando le dijo, mira, todos los reinos, la gloria de este mundo son míos, y yo se lo doy a todo el que postrado me adorare.
Satanás no tiene ningún inconveniente en ofrecer dinero para frenar llamados, para desenfocar a hombres y mujeres llamados para mostrar la gloria en este tiempo. Debemos estar atentos, en guardia y firmes en las cosas de Dios. Firmes en las cosas de Dios. Este es el ataque más peligroso de los tres ejemplos que nos pone Jesús en esta parábola, la parábola del sembrador. En esa parábola el sembrador es Él, hablando y sembrando la gloriosa semilla en los corazones. Vamos a ir al versículo 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mire, vamos a recibir en el nombre de Jesús por fe, creyendo que somos esa buena tierra. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo leo de nuevo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todo lo que vimos hasta ahora hace que la semilla se vuelva infructuosa, hace que la semilla se pierda. Según el propio Jesús, caer en alguno de estos errores nos vuelve mala tierra. Es decir, si somos o hemos sido oidores olvidadizos, oidores emocionales, en donde si no estoy de ánimo, entonces ya no oro, ya no busco a Dios. Si somos personas que hemos menguado en la búsqueda de Dios por causa de compromisos en el área económica, hemos caído en alguno de estos ataques que hace el enemigo. Si no entendemos lo vital que es pasar tiempo escudriñando la palabra, también quizás hayamos caído en alguno de esas sutilezas del enemigo para volver la palabra infructuosa en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios de muchas oportunidades. Y esta es una oportunidad, por eso Dios trae esta palabra primeramente para mí. Según el propio Jesús, caer en alguno de estos errores nos volvería mala tierra, tierra que no produce. Analicemos por favor que solo un cuarto de lo sembrado produce. La palabra cae en 4 diferentes terrenos. En 3/4 partes se pierde. Satanás logra su objetivo en esas partes, pero la buena tierra, la cual recibimos ser, oye la palabra, la entiende, persevera a pesar de las luchas y da fruto. ¿Qué fruto? Eso lo dejamos para un próximo video. El Señor está esperando que llevemos mucho fruto y también tiene consejos para darnos para poder ser ramas fructíferas en el nombre de Jesús. Ahora analicemos, ¿estamos siendo buena tierra o el enemigo ya nos robó? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a través de esta palabra para retomar la lectura de la palabra, la comunión con Dios, para no negociar las cosas espirituales por las cosas de este mundo. Debemos hacernos tesoros en los cielos. ¿Cuántos decimos amén? Dios te bendiga, amado hermano. Si has llegado hasta aquí, significa que sos una persona que está buscando de Dios. En estos tiempos de video cortito, la mayoría a los primeros 5 minutos se aburre y deja todo. Pero si has llegado hasta acá, significa que está el amor de Dios en tu corazón. Y te animo y me animo a que sigamos creyendo y a seguir perseverando. Acompáñame en una breve oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que nos ayudes. Señor, yo sé que esta palabra no volverá a ti vacía, tú la has enviado para bendición de nuestras vidas. Te suplico que nos fortalezca, Señor. Queremos ser ese remanente, queremos ser esos hijos entendidos,
que perseveran, que luchan contra todos los ataques del maligno. Señor, queremos ser, ayúdanos, fortalécenos para ser ese pueblo que soporta las aflicciones, que soporta las pruebas, que soporta la persecución, las luchas, que soporta todo y que persevera creyendo, Señor. Quizás hay alguno que está débil, fortalécelo. Quizás hay alguno que está luchado, defiéndelo, dale la victoria. Quizás hay alguno que está enfermo y que está a punto de tirar todo. Te pido que tus ángeles ministradores estén descendiendo y fortaleciendo nuestras vidas. Por amor a tu nombre te lo suplicamos, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, amados. Hasta otro video. Bendiciones.